Bueno, Edu, tío, esta semana casi nos quedamos sin uno de los formadores iniciales del Ethos Podcast. ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Te refieres a mi voz? Pues nada, tío, yo no sé si tenía una bronquitis o el coronavirus, vete a saber. Y estuve la semana pasada jodido, tío. Estuve la semana pasada uno de los días en la cama que no me podía... O sea, me intenté levantar para tomarme una sopa y no podía. Y de dolor desde el pecho hasta los oídos, no podía tragar y casi no tenía voz. Y entonces teníamos que grabar con Nico, el mítico Nico, que nadie sabe quién es. Teníamos que grabar con Nico la semana pasada y no tenía voz y tuvimos que posponerlo a esta, macho. Y de hecho, y es algo que me gustaría ya sacar para hacer una votación, ya que estamos en el segundo 26 del podcast, otro de los podcasts que queremos hacer es en inglés y queremos, o sea, lo vamos a hacer, digáis lo que digáis en general, pero nos gustaría saber antes qué opináis de que se pueda hacer un podcast en inglés aquí. Vamos a hacer lo que nos salga de la... Exacto. Pero sí. Oye, ya que mencionas a Nico, vamos a hablar del elefante que tenemos en la habitación, y es que por fin traemos al magnánimo Nico, que está por encima de nosotros, como un Master of Puppet con los hilos. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué tal vosotros? Bien. La verdad es que... Joder, tío, yo tenía pensado que dijeras aquí está Nico y tal y cual, y antes de que dijese él algo, luego que meta el sonido ahí de who the fuck is that? ¿Te imaginas? Sí. No, además hoy es que no quiero alargarme mucho las cositas iniciales porque es que hoy llevamos hoy no tienes gracia, 16 minutos, aparte de eso, llevamos 16 minutos antes de esto hablando de lo que vamos a hablar, así que nos vamos a liar muchísimo. Eso sí, Nico, métenos todo, porfa. Eso ha sonado fatal, métenos todo, o sea, pero qué coño, pero muy mal. No sé ni siquiera si que eso sea la broma o cortarlo en este momento. No, o sea, tienes que dejarlo hasta este momento en el que te digo yo que haces con tu vida diciendo eso. I cheated because I need. You couldn't make money any other way. Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos escuches. Como siempre, delante mía, en pantalla, como el 90% de las veces, tengo a Eduardo Berrecheguren. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estamos por ahí? Muy bien, aquí con tiempo loco irlandés, en el que hace una semana estaba tomando literalmente el sol en la playa y poniéndome crema. Y hoy pues voy con una chaqueta y no saco bufanda porque me parece muy triste a día 16 de junio, la verdad. En Suecia es parecido, pero pasa a lo largo del mismo día. O sea, te engaña que no veas. De repente tienes 22 grados como te hace un frío do carallo. Así que también puede ser eso por lo que me cogí lo de la voz, seguramente. De hecho. Y en la otra punta del mundo, casi literalmente, tenemos a un grande entre los grandes, a Nicolás Schilke. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por fin ya aquí se me conoce el famoso Nico, ¿no? Famoso Nico, que además está preparado, no, hiperpreparado, con su pedazo de micrófono, un piano, por si acaso se tiene que poner a tocar en mitad del podcast, lo tiene todo. Sí, esto el piano a mí me recordaba al programa de la Resistencia, ¿sabes? Cuando están ahí con los... Sí, exacto, con las cosas. Y bueno, vamos a empezar con una de las preguntas clásicas ya de nuestro podcast, que es, Edu, ¿por qué traemos a Nico? Pues traemos a Nico porque mejoró el sonido de nuestro podcast de locos, eso para empezar, porque hemos hablado mucho de Nico en este podcast y no hemos llegado nunca a presentároslos hasta este momento. Y porque Nico tiene una historia muy interesante, tío. O sea, Nico es un tío que está luchando y ha luchado por sus sueños y se ha cogido la maleta y se ha ido a la otra punta del mundo, en concreto a Los Ángeles, a luchar por ello. Y me parece muy interesante, tío, todas las historias de la gente que no es conformista, que no espera que la vida le ponga un camino de rosas, Hay mucha gente que parece que cree en el destino, pero cree que el destino es que tú esperas y la vida viene, te llama a tu puerta y te trae todo lo que te tiene que traer o que tú quieres que te traiga, ¿no? Y hay otra gente que cree que el destino se lo tienen que labrar ellos y se buscan la vida donde sea, como sea y haciendo lo que haga falta. Y Nico es de esos. Y además lo hace en un sector en el que, bueno, yo tengo especial interés, que es el mundo de la producción musical o de la producción sonora, ¿no? Porque Nico es productor / ingeniero de música y está cumpliendo su American Dream particular viviendo en Los Ángeles. Nico, bueno, cuéntanos de dónde viene tu pasión por la música y cómo te haces ingeniero musical, que yo no sabía ni que existía hasta hace unos meses, ese término en concreto.
Sí, voy a intentar ser lo más breve que pueda. Desde luego música me ha encantado. De charcos, ya lo sabes, tío, ¿no? Sí. Ponte las botas y pa'lante. La música siempre ha sido lo que más me ha gustado. Nunca ha sido como un tema, o sea, nunca ha sido quiero dedicarme a la música, siempre ha sido un hobby, simplemente, cuando era joven. Uh-huh. Bueno, más joven, creo que todavía soy joven. Pero bueno, un día, o sea, literalmente fue el Guitar Hero, se me hizo demasiado fácil y dije, yo quiero la verdad porque quiero un challenge, ¿no? Y entonces empecé a tocar la guitarra de verdad. De un día para otro dije, o sea, justo era mi cumple, como una semana más tarde cuando me pasó esa idea por la cabeza y pedí una guitarra. Y nada, fue un mes de dar clase con un profesor, pero mis notas empezaron a irse a la mierda. Entonces mis padres dijeron, bueno, igual la guitarra no es muy buena idea. Entonces me quitaron las clases, pero como yo quería tocar la guitarra sí o sí, me puse a buscar en YouTube, yo qué sé, tablaturas, cualquier cosa que fuese como aprender como fuese. O sea, me metí a ello de lleno. Y nada, pues cuestión de 2-3 años más tarde ya fue como empezar a montar grupos, escribir música, componer con amigos. Ya todo pues fue como poco a poco. Siempre fue desde un punto de vista de hobby, pero siempre supe que era lo que más me gustaba en el mundo. Entonces luego ya con el paso del tiempo empecé a estudiar una carrera, tal. Siempre digo que mi generación es una generación un poco capulla, que no es cuestión de hacer... O sea, yo si no hacía lo que me gustaba, no era capaz de hacerlo, por así decirlo. Si no quieres, no puedes. Es un poco la mentalidad que tenía. Es un poco, a lo mejor momento. Me equivoco, pero me da un poco la impresión de que... y yo, bueno, tú eres del 93, yo soy del 85, un pelín más mayor, no me pilla... Tú justo eres un poco la siguiente generación casi, más, ya no por edad, tanto como por los avances tecnológicos y demás, ¿no? Es decir, yo crecí viendo todos los cambios de internet, del móvil, de tal, de no sé qué, mientras que a ti te pilló todo más de esa generación que ya naces casi con eso, entre comillas, ¿no? Pero sí que me di cuenta, yo creo que ha sido el impacto en todas las cosas de internet, ¿no? Tanto de lo que quieres lo tienes en un clic, lo tienes de ahora para ahora. Entonces, sí. no, a lo mejor no se lidia bien con la frustración. Y luego el ver gente, por ejemplo, con todo el tema de YouTube, por ejemplo, gente que se ha hecho superestrellas de YouTube, ¿no? Y que es en plan, ya no tienes que ser un futbolista de élite y ser Cristiano Ronaldo, o ser un tenista como Nadal, o ser a lo mejor un emprendedor como Amancio Ortega, como quien sea, ¿no? De repente dices, joder, este tío hace vídeos en su casa y mira, ¿no? Y se convierte en Justin Bieber. Sí, yo lo llamo la generación que como que ya no tiene en español la palabra, o sea, al vivir aquí después de tanto tiempo se me ha ido el vocabulario en español. El attention span es como que todo tiene que ser ya mismo, y desde luego creo que en general mi generación y cuanto más joven más todavía, la paciencia cada vez hay menos, diría yo. ¿Sabes lo que veo yo? Yo lo que veo es que está el lado positivo y el negativo, ¿no? Entonces el negativo, sí que es verdad que yo veo que es una generación, sobre todo, y más los que son más del 2000 incluso, se frustran muy rápido, tienen poca paciencia, tienen lo que dices tú, ¿no? El attention span es inexistente, lo quieren todo de ahora para ahora y tal, ¿no? Pero por otro lado, probablemente sea la generación más creativa, o al menos la que ha tenido más libertad para desarrollar esa creatividad por todo lo que el mundo te ofrece ahora, ¿no? Las barreras que tienen son ínfimas. Al final tú puedes acceder a cualquier tipo de información, de cualquier tipo, a cualquier precio, la gran mayoría de las veces incluso gratis, y poder desarrollarlo hasta el punto que quieres. El problema es que, claro, que se te abren tantos caminos a la vez que nunca llegas a llegar al final de cada no solo uno eso, de ellos, ¿no? Tú, ahí, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero ahí creo que estás hablando de consumidor de contenido. Yo hablo de incluso... productor de contenido. O sea, es decir, puedes producir contenido, y lo que me mola de todo esto es la democracia de la atención, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que no sé quién youtuber, es un payaso y no sé qué, y no hace nada con su vida y gana no sé cuánto. Es en plan, bueno, gana no sé cuánto porque millones de personas les interesa ver lo que hace este tío o esta tía. Si no hubiera millones de personas interesadas, no pasaría eso. Mientras que antes, las barreras de entrada te las ponía el productor de televisión que te diese la opción de entrar en tal programa o en tal otro o no, ¿no? A través de unos castings y una serie de barreras, cuando ahora tú coges y te vas a Instagram, te vas a YouTube, te vas a TikTok, te vas a donde te dé la gana, y es el público el que te abre la barrera, o sea, el que decide si tú subes arriba o no, ¿no?
Mi pregunta es, y Nico, tú que estás un poco más metido en este tema, en esta industria en concreto, ¿crees que estas barreras tan abiertas se van a cerrar en algún punto? Os pongo un ejemplo. Me lo llevo al cine, que es de lo que entiendo yo. Hasta los años 70, el mundo de la industria del cine en Estados Unidos había siempre sido más o menos el mismo, ¿no? Pues películas estilo Casablanca, películas de grandes estudios, ¿no? Y hubo un breve pequeño periodo de tiempo en los 70 en el que Scorsese, Romero, toda esta gente, Spielberg, decidieron emprender por su cuenta y los estudios viraron hacia ellos y les dieron el poder durante 5, 10 años como mucho y empezaron a crear un montón de películas que se salían de lo que se estaba haciendo en la industria. ¿Qué pasa? Que en cuanto los que estaban ya en la industria entendieron cómo funcionaba esto, recuperaron el control muy pronto y ahora vemos que evidentemente ya incluso cuando haces una película con Netflix la firma Netflix y después el propio director, o sea, primero es Netflix y después el director. ¿Hacia dónde vamos, no? Entonces, ¿crees que la industria del entretenimiento, véase TikTok, Instagram, YouTube, va por ese camino o va a seguir habiendo esta libertad que nos encontramos ahora? Yo lo que creo, y sobre todo, o sea, basándome en lo que veo por experiencia, es el factor más influyente a la libertad que pueda tener un proyecto es el presupuesto del que dispone el proyecto. Y cada vez hay menos necesidad de presupuestos grandes. Entonces cada vez hay más libertad para hacer cualquier tipo de proyecto. Desde si eres un creador de contenido en redes sociales, si tienes un móvil en la mano, es lo único que necesitas. Con que tengas un mínimo de creatividad, aprendas de las personas adecuadas, que en YouTube hoy en día tienes todo lo que quieras, con que tengas una cámara, paciencia y pues le metas horas de trabajo, puedes crear cualquier cosa que tenga un éxito increíble. Paranormal Activity, por ejemplo, creo que se hizo con un presupuesto de $10,000. No es más que una cámara una cámara así viejilla, como de típica de vídeo. ¿Os acordáis de Saw, la que era super gore? La primera se hizo con un presupuesto tan bajo que uno de los artistas, uno de los actores, era uno de los que iba a ser el productor de la película. Diciendo, oye, que nos falta el segundo protagonista, que no hay pasta. Justo. Lo mismo. Yo creo que uno de los mayores innovadores de los últimos años en el cine, Guy Ritchie, Lock and Stock, o sea, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, fue de bajo presupuesto y era un peliculón. Y es el cómo cuentes tú la historia, ¿no? Más que luego los gráficos o como tengas. Y a nivel de redes, hay un chaval, tío, se llama Manuel Güedo, creo que se llama, que ¿habéis visto este tío que se graba él y todos los personajes, cuenta historias, ¿no? Y todos los personajes de la historia es él mismo. Él es el profesor, el alumno el otro alumno, el tal, no sé qué, tal, y se va grabando desde distintos puntos. Pero es que lo cuenta muy bien y lo hace el tío con su móvil. O sea, eso es un móvil y un tío haciéndolo todo. Sí. A ver, este tío, yo le sigo mucho y es actor, ha estado actuando para ser actor, estudiando, es decir, es un tío que se ha formado en cine, se está formando en cine y claro, ves la narrativa de esos vídeos de 2 minutos y dices tú, pero qué cabrón con un móvil, cómo te cambia el plano, cómo te gira por aquí, cómo te lo lleva, es muy bueno el cabrón. Sí, luego además... Nico, vamos a hacer un poco flash forward para adelante. Ay, perdón. No, es que antes le hemos cortado a Nico, tío, cuando hemos ido a la parte de lo de la tension, span y la frustración, entonces me molaría un poco que siguiese por la rama en la que estaba él antes, ¿no? Cuando hablaba de que tiró con el tema de la guitarra, pues parece como que... Eso es a lo que va. Si hay algo que no... Solo voy a hacer aquello en lo que yo quiero hacer, ¿no? Y lo demás como que parece que soy incapaz de hacerlo. Soy incapaz de estudiar porque lo que me mola es la guitarra, ¿no? Incapaz hasta cierto punto. O sea, también tenía una mentalidad hace años que no era maduro pensar hoy en día, si tengo que hacer algo, lo hago y no me queda otra y por cojones tengo que hacerlo, pero en su momento, en la mentalidad de chaval, así creciendo pues, sin ningún problema realmente, sí que era, pues, si no me gusta, no lo voy a hacer. Me parece brutal, te voy a cortar rápidamente con una cosa, sin ningún problema. El tener una red de seguridad. Cuando no hay red de seguridad, cuando tienes que pagar las facturas y tienes que tal, la cosa cambia. Y eso es una cosa de la que mucha gente no habla o no se da cuenta, o mucha gente de chavales, ¿no? Sobre todo, lo que no ven es eso. Es claro, cuando tienes las facturas pagadas, tienes un techo, tienes la comida y tienes tal, y hemos pasado por eso todos. Las decisiones, no tienes skin in the game, no hay pellejo en el juego. Tomas las decisiones sin que haya una posible penalización. Justo, es algo que ojalá de alguna manera se pudiese transmitir a la gente cuando es todavía pues, joven, pero bueno, o sea, también según cada uno de la vida que tenga es más capaz o menos capaz de darse cuenta de eso. Pero bueno, lo que pasó es que, o sea, estaba yo estudiando ADE y
no es una carrera complicada como tal, pero bueno, estaba yo bastante amargado. No estaba haciendo lo que quería. En ese momento tampoco pensaba que fuese música lo que quería hacer, pero empecé a grabar a mi grupo de manera independiente, como a aprender autodidacta así, pues cómo producir, cómo grabar y tal. Y me di cuenta de que estaba todo el día pensando en hacer eso. Aunque fuese la manera más cutre posible lo que estaba haciendo, era lo que más me apetecía hacer en todo momento. Y empecé a investigar, yo conocía productores, estudios con los que he estado trabajando con mi grupo y tal, y todos me dijeron que si quería hacer eso, que lo mejor es que te pusieses a hacerlo cuanto antes. En general eso diría que se aplica a cualquier cosa que quieras hacer. La experiencia es lo más importante, más que estudiar algo como tal. Y nada, tengo la suerte de ser ciudadano americano. Me dijeron que Los Ángeles, Nueva York, Miami, Londres eran los mejores sitios, pero que desde luego Los Ángeles era el mejor si podía venir aquí. Y como tenía la ciudadanía americana y tenía familia aquí, me vine aquí, me metí a una escuela de ingeniería y producción simplemente para empezar de alguna manera con pasos más seguros, pero era principalmente para de alguna manera encontrarme en un estudio. Y luego ya ahí demostrar que tenía las ganas, el interés y mejorar en este campo con la experiencia que eso me daría. Yo, por dar un poco de contexto, Nico nace en el 93 en Estados Unidos, pero ya en el 94 sus padres vuelven a Madrid y él ha vivido en Madrid hasta el 2016, ¿no? Entonces, una cosa que nos contaba Nico es que cuando él fue preguntando pues a productores y estudios de música en Madrid, todo el mundo le decía, no, pues mira, Miami, Nueva York o Los Ángeles, sin saber que él tenía el pasaporte americano. Entonces yo me imagino que también eso es un momento en el cual para ti en tu cabeza es que se alinean las estrellas, ¿no? Dices, justo, sí. Todo el mundo me dice que ahí es donde está todo y yo tengo un pasaporte americano, pues tú verás, blanco y en botella. Fue literal, así. Fue como una señal. ¿Cómo es el momento en el que tú decides, qué edad tienes cuando decides irte para allá? ¿Y cómo es ese momento de decir, oye, tío, pues me voy para Estados Unidos? Tenía 21 o 22 años. Fue literal, del momento que yo decidí a que me vine aquí, creo que pasó un mes, más o menos. Tenía un billete ya comprado para venir a ver a mis padres, pero no, era simplemente, pues como había estado viniendo cada verano, era simplemente ir a verles y irte de vuelta. Lo tuve que atrasar 2 semanas para que me diese tiempo a mudarme y hacer todo bien, pero nada, como tal, luego te llega el momento de la verdad y lo tienes ya en tu cara el día siguiente que te vas a mudar, pero el decidirlo como tal no me costó porque lo traté todo como, es que todo el mundo me está diciendo todo esto sin saber mi situación y, tengo clarísimo lo que quiero hacer. Todas las señales me están diciendo que soy la persona, desde luego, que más fácil tiene en este momento, en mi situación, hacer este cambio a Estados Unidos. No me costó decidirlo, pero sí que fue jodido. Tengo a todos mis amigos en España. Toda mi vida realmente está en España, aunque yo sea americano culturalmente y en todo yo soy español. Nada, fue duro, pero realmente he tenido una vida que estoy muy acostumbrado a cambios radicales. Yo cambié de carrera. Que te quiero hacer preguntar, porque es una cosa que me parece muy curiosa siempre que lo comento, ¿no? Bueno, Nico, para el que no le esté viendo, Nico es rubio de ojos azules, pero es español, pero tiene pasaporte americano. ¿Ahí que eres? ¿Caucásico o latino? Porque me interesa por el tema de las etiquetas. Bueno, porque, o de yo voy color, a Estados Unidos. Antonio Banderas. Yo voy a Estados Unidos y si no me ven el pasaporte, soy caucásico. Sí. Pero si me ven el pasaporte, me consideran latino, a pesar de que soy más blanco que la leche, con los ojos claros. Bueno, el pelo ahora lo tengo más bien castaño, pero toda la vida soy rubio. Entonces, me interesa sobre todo por el tema ese de... yo soy muy de desetiquetar a la gente, ¿no? Sí. Y en este caso, pues como que tú tendrías varias etiquetas ahí, con lo cual te sales del molde, ¿no? Y vamos a hacer una segunda etiqueta, que es que Antonio Banderas fue considerado en los últimos Oscar como el único actor de raza negra ¿Perdón? nominado a un Oscar. El único actor de minorías. No, de raza, literal raza era negra. considerado de Sí. raza negra, que es una de... Vaya, cuéntame más. Wait, what? No sé, es de coña. Más este país es precisamente de etiquetar. Como sea, cuando sea, en todo lo que viene a ser
cualquier tipo de papeleo, siempre te preguntan tu raza. Aunque seas al carnet de conducir, mi hermana, que está ahora mismo aplicando universidades, bueno, aplicando, creo que en español no se dice así, pero... mandando las solicitudes y tal, ¿no? Sí. Para ingreso. Siempre te preguntan cuál es tu raza. Entonces, tú ahí, tío, porque claro, tu apellido que es alemán, no me imagino. Alemán, ¿no? sí. Suena como apellido alemán, pero tú eres de raíces hispanas, obviamente el aspecto físico lo tienes de alemán, pasaporte americano, ahí, o sea, es que claro, o sea, te sales del molde para esta gente. Yo siempre digo que soy asturiano. Asturias es... Yo soy de Asturias. y Asturias. No, ¿eres español? No, asturiano. No, pero sí, tengo mucha mezcla por ahí atrás. A mí me gusta mucho cuando... ya hablaremos luego, ¿no? Del todo este tema de Black Lives Matter y tal. En una entrevista que le preguntaban a Morgan Freeman por la historia negra, y él decía, ¿por qué historia negra y no historia? Y ya está. Sí. Y le preguntaban, bueno, Morgan Freeman, y dice, un hombre negro. Y dice, ¿pero por qué un hombre negro? Llámame Morgan, yo me llamo Morgan Freeman, tú te llamas John Phillips. No hablo de ti como el hombre blanco, ni tú de mí como el hombre negro. Yo soy Morgan Freeman, tú eres quien seas. O sea, es decir, en lugar de... Claro, eso en España... lo sacaríamos de contexto y diríamos, joder, pero la forma más fácil de describir a alguien, por ejemplo, de otra raza es por su raza, igual que la forma más fácil de describir a un tío de 2 metros no es diciendo el tío de los ojos oscuros, es decir, el tío de 2 metros. Eso es lo más llamativo que tienes del tío para describirlo si estás en un grupo, ¿no? Pero claro, es que ahí es porque en España no tenemos esa connotación. Tú en España en el DNI no tienes que poner tu raza. No. Es que en Estados Unidos ya empezamos con esa etiqueta desde el primer momento. O sea, es decir, tú eres tal, pum, y ya estás en esta casilla, ¿no? En este colectivo, ya te metemos en esto. Yo creo que deriva mucho de la historia de Estados Unidos. Al final es un país que ha estado fragmentado por muchísimos lados desde su fundación. Es decir, la fundación de Estados Unidos viene desde personas de Holanda, personas de España, personas de Inglaterra, personas que ya estaban, los indios americanos. Entonces, ya esa fragmentación y esa capacidad que tenemos el ser humano de hacer guetos de forma natural. Es decir, yo hablando con esto con mi madre, por ejemplo, con mis padres, que bueno, mi padre es italiano, pero se crió en Alemania, y él decía, yo cuando me fui a Alemania hablando alemán, donde me fui a vivir era a un barrio italiano con italianos. Y mi madre cuando se fue a Alemania a vivir, ¿a dónde se fue? A un barrio españoles con españoles, ¿no? Entonces, claro, esa fragmentación tan grande que tiene Estados Unidos desde el inicio, con tantas culturas colonizando un territorio, y después formando pequeños estados para después ya formar el estado grande, viene esa, digamos, manía, entre comillas, de fragmentar, saber de dónde eres, saber qué color tienes y saber de qué estado eres, ¿no? Yo aquí lo que encuentro curioso, no sé qué pensaréis de esto, es por un lado, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, y eso es tendencia natural, ¿no? Irte con los tuyos, entre comillas. Pero claro, aquí lo que ocurre es que precisamente Estados Unidos es un país de inmigrantes, entonces es el país en el que más gracia, entre comillas, me hace que juzguen la inmigración. Es en plan, pero si vuestro país es que está basado en la inmigración, ¿de qué estáis hablando? Y el sueño americano está basado en eso. Y luego yo creo que es que el problema de Estados Unidos es que es un país del tamaño de un continente. Cada estado tiene el tamaño de un país y cada estado es de su padre y de su madre. Es que California no es Texas. Ni la gente de California piensa como la gente de Texas. Es la cultura que tienen es completamente distinta. Y tú vete a comparar, por ejemplo, a alguien de Massachusetts con alguien de Florida. Es que no tiene nada que ver, ¿no? 100%, sí. Además aquí el tema del como del grupo así de inmigrantes es un lugar tan grande que hay espacio para crear, como por así decirlo, microclimas. Y yo realmente no sé el resto de estados, diría que va parecido, pero en el caso de California es que tienes como... Fácilmente tienes 20 minutos en coche de un lado a otro, de un barrio donde son todos persas, donde son todos iraníes, donde son todos coreanos, donde son todos... O sea, incluso aquí también como que se crean microestados de culturas que como que fomenta todavía más el tema de etiquetar a alguien por la raza. Y o sea, es algo que siempre me ha parecido tan curioso, porque además curiosamente siempre además tiene mucho que ver con el tema. Las mejores zonas siempre son de un tipo de raza, no digo necesariamente blancas. Siempre es así. Eso me llama mucho la atención. Y no es por un tema de racismo necesariamente, sino que... bueno, aquí creo que me estoy metiendo en un pedazo de charco. Cuando... O sea, todas las zonas en Estados Unidos, los distritos, por así decirlo,
se financian con los impuestos de ese lugar. No es un tema de todos los impuestos van a las arcas del Estado y luego ellos reparten a todos, sino que los impuestos van al Estado, pero van de un área más local. Entonces, una zona que le va mejor nunca va a contribuir. Está ya dentro del círculo. Claro, es o sea, que los impuestos de mejor, Beverly Hills no van a Stockton. Para el que no conozca tal, o sea, Stockton es una zona más chunguilla de Los Ángeles, mientras que Beverly Hills, todo el mundo sabe lo que es Beverly Hills, ¿no? Sí. Igual una cosa así, pues a nivel, pues, la policía o todo lo que es a nivel federal sí que se reparte a nivel general, pero high schools, todo ese tipo de historias, no. Justo, que eso es al final lo que mejoraría la situación de esa zona. Eso es. Sí, el que esa gente tuviese acceso al mismo tipo de educación, al mismo tipo de entorno, al mismo tipo de... Al final eso es lo que genera el problema de base, ¿no? El no tener igualdad de oportunidades. No buscamos igualdad de resultados, eso es una quimera, eso no existe. Por el simple hecho de que ninguno somos iguales. Eres más listo, más tonto, más guapo, más feo, más o menos carisma, más alto, más bajo, lo que sea, ¿no? Pero aparte que tengas más o menos capacidad de sacrificio en una persona que otra. Entonces la igualdad de resultados es inviable. Pero que tengas las oportunidades lo más parecidas posibles, lo más... O sea, que no estés... Que no haya gente que en la carrera de la vida salga con 2 kilómetros de desventaja, ¿no? Sí. El problema de eso también es la cultura de base que hay que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Del American Dream, del self-made man. Entonces, si tú llegas ahí arriba es porque tú mismo te lo has buscado, porque tú has sido capaz. Pero claro, no todo el mundo es capaz de llegar ahí arriba o de trepar todas las escaleras que tienes que llegar para al menos tener una vida base, ¿no? Gente que parte de muy, muy abajo simplemente por el lugar en el que naces y con la raza en el que naces, ¿no? Yo creo que me gusta mucho leer cosas de Thomas Sowell. Thomas Sowell es un economista afroamericano. Es libertario, ¿no? Y muchas de las cosas de las que habla, pues le gustan pues mucho ver simplemente las estadísticas y los datos, ¿no? O sea, más que hablar de... O sea, él dice que él era muy de izquierdas de joven y luego pasó a ser más, no de derechas, porque los derechas son conservadores, más libertario con los años por los datos, porque empezó como economista a examinar los datos, ¿no? Y por ejemplo, con el tema de los negros en Estados Unidos, si alguien se ofende porque diga los negros, hoy en lugar de decir afroamericanos, pues lo siento mucho, es igual que si digo los blancos o los asiáticos. Una de las cosas que dice él es que uno de los mayores problemas que han tenido ha sido que culturalmente se han dado muchos casos de madres solteras con padres que no estaban ahí. Entonces, esto ha dado pues lugar tanto a como el propio hijo no tuviese a lo mejor una figura paterna fuerte que la mirase como ejemplo y demás, o hasta que chavales tuviesen que buscarse la vida, si imagínate una familia, una madre soltera con 5 hijos, y tuviesen que buscarse la vida de cualquier manera para llevar comida a su casa o dinero a su casa, ¿no? Y algunos de ellos metiéndose en bandas o en drogas o en esto o en lo otro, porque no les quedaba otra, ¿no? Entonces el problema ahí, de base, parece una chorrada, pero si a lo mejor esos chicos hubieran tenido un hogar más estable de base, no hubieran tenido ese problema. A lo mejor, entre otras cosas, ese hogar más estable pues tiene que ser algo a nivel socioeconómico, tiene que haber algo cultural ahí, es decir, de cómo se transmite el mensaje cultural, de la importancia que tiene el tener una unidad familiar fuerte. Y luego a lo mejor lo que decía Nico, ¿no? Claro, si tú creces en un barrio en el cual ya de por sí el instituto al que vas está lleno de pandilleros, está lleno de esto, está lleno de lo otro, porque no se están poniendo recursos ahí, pues las probabilidades de que tú acabes ahí metido son altísimas. Tanto tú como yo, como el que sea que nazca en esa situación, ¿no? Mira, hay una película cojonuda que vi además hace una semana o 2 semanas, que es Moonlight, que además es la ganadora del Oscar, el mítico Oscar que le dieron el Oscar a La La Land, sí. Y a los 30 segundos dijeron, oye, mira, que es que me he equivocado. Y habla justo de eso, ¿no? De un chico negro en un barrio de Los Ángeles, creo que puede ser. No, creo que es por Miami, o Florida. Miami, eso es, sí. No sé si Miami, pero Florida es lo... Eso es, que es un chico que es gay, que de pequeño además es eminentemente gay. ¿Ves? Hay un fragmento de la película donde de pequeño la única forma que le ves sonreír en toda la mitad de la película es bailando, ¿no? Y expresándose, y ves como el único camino que él tiene para que le respeten es reventando una silla del instituto en la espalda del tío que le acaba. Entonces ves el flash forward adelante, que es 20 años después, y acaba siendo aquel macarra que va vendiendo droga por la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, estaba condicionado a ir eso. La única vía que él sabía que podía ir era esta. ¿Cuál voy? Por esta, evidentemente, ¿no? Me voy a meter en un charcazo ahora, pero que os va a molar. Ayer estuve leyendo, tío, y lo compartió Brett Weinstein,
y lo compartió Bret Weinstein, lo retuiteó en Twitter a través de otra persona, y contaban cómo soldados americanos que fueron capturados en campos de concentración chinos llegaron a dar información a los chinos sobre el propio ejército americano y sobre otros soldados, como no había pasado nunca en ninguna otra situación bélica con Estados Unidos, ni en campos de concentración japoneses, ni vietnamitas, ni tal, ¿no? Y contaba que la situación era la siguiente. Y esto es no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero a mí me gusta llamarle la teoría de las líneas, que es que tú, por ejemplo, tú no pasas de no agredir nunca a nadie a matar a alguien a sillazos. Tú primero le das a alguien un empujón, lo siguiente es un tortazo, lo siguiente es un puñetazo, luego te pego una patada, luego ya te pego cuando estás en el suelo. Es decir, vas rompiendo barreras en tu cabeza de lo que eres capaz de hacer o de quién eres tú como persona, ¿no? Es decir, tú, una persona que nunca ha tenido un contacto violento, no puede verse a sí misma ejerciendo mucha violencia, pero cuando ya has pasado del punto 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 llegas al 7, o al 8, o al 9, ¿no? Pues con los soldados estos lo que hacían es que en lugar de intentar pedirles desde el principio con tortura, con historias secretos sobre americanos o sobre otros soldados o lo que sea, lo que les decían era dime cosas que no te gustan de tu país, cosas que no son bonitas. Y el otro decía, pues bueno, pues vale, pues no sé qué y esto y lo otro, vale, y ahora quiero que me lo pongas aquí por escrito y me lo firmes. Sí. Y el tío lo cogía y lo firmaba. Y otra cosa que le decían es dime cosas del comunismo que no están tan mal. Bueno, a ver, una cosa que no está mal de lo que hacéis es esto y lo otro. Y en cuanto a la persona, de forma voluntaria, daba esos pasos, el siguiente paso es que se sentía, pues eso, se identificaba con eso que había dicho, entonces ya era capaz de hacer críticas a su gobierno aún más fuertes. O decir cosas del comunismo aún más positivas. Hasta que llegaba un punto en el cual se sentía a sí mismo como un informador del enemigo. Pero ellos mismos habían cogido ese rol de forma voluntaria. Nadie les había forzado físicamente a hacer, ¿no? Entonces, es un poco... si lo llevamos esto a lo que has contado, por ejemplo, de la película esta, o cualquier persona que se críe en un gueto, probablemente cualquier chavalín de 6 o 7 años que se cría en un gueto no quiere dar en un futuro tiros a nadie y ni vender droga ni tal, ¿no? Pero vas dando pequeños pasos, vas normalizando situaciones hasta que acabas en un punto de no retorno, de esto es quien tú eres, se convierte en parte de tu identidad, y cuando se convierte en parte de tu identidad, pues ya el límite al que eres capaz de llegar es completamente distinto, porque ya no es... O sea, si tú, por ejemplo, dices, yo soy una persona no violenta, eso es como parte de tu identidad, te va a prevenir de hacer determinadas cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver ahora es gente que, no, yo no soy violento, pero justifico la violencia respecto a esta situación. Y entonces les lleva eso a cometer actos de violencia. Y un acto de violencia que sea menor, pues te puede llevar a un acto de violencia mucho mayor, ¿no? Vas pasando líneas, como... El ejemplo clarísimo, que a mí mis padres toda la vida, ¿no? Con el tema de las drogas. Me decían... no fumes porros nunca, tal, no sé qué, esto y lo otro. ¿Pero por qué tal? No sé cuántos, y tampoco es para tanto, tal. Nadie ha empezado a tomar heroína así lo primero que han hecho. Todo el mundo empieza por la misma, the gateway drug, ¿no? Todo el mundo empieza por lo mismo, todo el mundo empieza con la marihuana y luego ya de ahí... Y el tema es que, claro, cualquiera que acabe en la heroína empezó con la marihuana, lo que pasa es que no todos los que empiezan con la marihuana acaban en la heroína, ¿no? Pero es un poco ese tema llevado a que tú nazcas en un entorno, en una situación en la cual seas mucho más propenso a eso, por ganarte el respeto de la gente de tu barrio, por no ser la víctima, por poder llevar dinero a casa, por poder lo que sea, ¿no? Y que te lleve a una situación en la cual pues estés pues, en una desventaja que te lleva a lo que sea que te lleve. Sí, me llama la atención lo que has dicho, el tema de los soldados estos. O sea, no deja de ser una especie de psicología inversa, como empezaron a conseguir esa reacción de ellos también. Pero, o sea, estás diciendo que ellos estaban, al final, voluntariamente, ellos ya como que, por así decirlo, estaban como con el cerebro lavado y eran... como que contribuían a los chinos, dices. Sí, es que los pasos que hubo fue primero lo que os he comentado, ¿no? De critica algo de tu gobierno, lo que sea. Pues critico que no me gusta la administración de Reagan porque no sé qué, o la de no sé cuántos. Vale, dime algo positivo del comunismo, Luego creo que el paso intermedio fue que hicieron una especie como de concurso de escritura entre presos de los campos. Y entonces ese concurso de escritura lo tenían que valorar los mandos comunistas o lo que sea. Entonces era sobre que hablases de lo bueno que era el comunismo o lo malo que era el capitalismo o lo que sea. Entonces, claro, ahí ya había un premio de por medio, en el sentido de en los que escribían eso, que ya habían pasado una serie de barreras, ya querían ser el que ganaba el premio. Y el problema es que esto también lo utilizaban a través de las radios, creo que era de los campos de concentración. Si tú, por ejemplo, imagínate, tú, Nico, escribes un no sé qué y lo firmas, luego a través de la radio del campo dicen, esto es lo que ha escrito Nico Schilke. Claro. Y los demás lo escuchaban, ¿no? Entonces... Y los demás lo escuchaban. Y eso les llevaba también a otros a decir, joder, pues yo también estoy dispuesto a decirlo. Y a ti a absorber esa identidad de yo lo he dicho. Entonces, hasta que llega un momento en el cual te han lavado el cerebro como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no?
en el cual tú dices, joder, o sea, ahora me piden que les dé información sobre no sé qué y la tengo y es que yo estoy de acuerdo con esta gente, con esto y con lo otro, y no estoy de acuerdo con mi país con esto. O sea, de repente pasas del blanco y el negro a la escala de los grises y te manipulan esos grises, ¿no? Hay algo que a mí me encanta y lo aplico mucho cuando intento hacer análisis de cualquier cosa, sobre todo de política, ¿no? Que es la normalización. Al final esto es normalizar poco a poco una situación que cada vez está siendo más grande, pero claro, como no normalizas que estás en 0, que pasas a 100, vas normalizando esos mini pasos de 10 en 10 en 10, se va haciendo, y al final no es otra cosa que la maravillosa capacidad de supervivencia del ser humano, la adaptación. Si hace 10.000 años o X miles de años lo que conseguíamos era pequeñas adaptaciones que nos conseguía hacernos la raza que iba sobreviviendo y que iba imponiendo sobre el resto, lo seguimos haciendo ahora con estas pequeñas cosas. Y me parece, vamos, una lectura cojonuda de cómo el ser humano es capaz de normalizar cualquier cosa e intentar sacar ventaja debido a esa normalización. Adaptarte a lo que sea, sí. Exacto, sí. Sí, al final Nico, es un... Dime. Acaba y ahora No, vuelvo. que al final el tema de normalizar a nivel político en todo el mundo es un gran problema que tiene al final cualquier votante a la hora de votar a alguien. Como que ya hay ciertas cosas que es capaz de ignorar de la persona a la que está votando, sea quien sea, el partido que sea, es como... Lo hemos llevado todo a tal punto que todo el mundo dice, ya, pero roban todos. Sí, justo. Sí. Bueno, vamos a dar un paso al lado y vamos a volver a Nico, si os parece. Una última. Otra, otro charco. Ya lo dejo Venga, con la política. Es que yo he visto una frase de Thomas Sowell muy buena también, que decía, hablaba de cuando alguien quiere lo mejor para ti, te dice la verdad. Cuando alguien quiere lo mejor para sí mismo, te dice lo que quieres oír. Y acababa la frase diciendo, acuérdate de esto con todos los líderes políticos y de etnias, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, el líder de los demócratas va a decir lo que cree que el público demócrata quiere escuchar, no lo que él crea. El líder de los republicanos va a decir lo que él cree que los republicanos quieren escuchar, no lo que él crea. Lo mismo pasará en España, ¿no? Es decir, los líderes de Podemos dirán lo que creen que sus votantes quieren escuchar, los líderes de Vox los que creen que sus votantes quieren escuchar, porque, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención de Vox, es que se pongan a hablar de los toros. ¿Y a quién cojones le importan los toros? O sea, quiero decir, es ¿por qué metes eso en tu programa político? Pues porque en su cabeza pensarán que hay mucha gente de sus votantes que quieren defender la tauromaquia y por eso se meten en un berenjenal que yo no acabo de ver el por qué, ¿no? Pues será por eso, me imagino. Al final es un nicho de votantes y si no está cubierto por alguien, quien lo coja antes se vaya a esos votantes. Ellos lo que pensarán, me imagino, será el tipo de votante que tengo yo, o bien está a favor de la tauromaquia, o bien no le importa la tauromaquia como tal. Es decir, no voy a perder votantes por decir esto de los de mi lado, y sí que voy a ganar votantes férreos que a lo mejor no se irían al otro partido que está más o menos en mi lado y... ¿no? Sí, no se habían movilizado para votar por lo que fuera y sin embargo ahora tienen un asidero al que decir espérate, que este claro, me interesa, ¿no? Pero, y aquí lo interesante es que nosotros como ciudadanos individuales ejerzamos el pensamiento crítico, ¿no? Y en lugar de decir, este tío me representa o este otro me representa, es en plan, a ver, este tío, plantéate que la gran mayoría están diciendo lo que tú quieres oír en función del tipo de votos que ellos quieren conseguir. Y a partir de ahí, pues mira a ver si las políticas que dicen que van a defender realmente son defendibles, realmente son aplicables y si tú crees en esas políticas o no. Pero el problema que tenemos a nivel político, y esto yo lo he dicho en mi Instagram un par de veces, es que no podemos votar a individuos. Tienes que votar a un partido. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es el bipartidismo, republicanos o demócratas. Ahora mismo te van a elegir en Estados Unidos entre Joe Biden, cágate, y Trump. O sea, es en plan, joder, claro, es que estás jodido. Es que ¿a quién votas ahí? Claro, es que ¿a quién votas? Entonces, la situación es un poco... Yo lo hablaba con el tema de los ministerios, ¿no? Si a ti en España, por ejemplo, te dijesen, oye, tío, pues para el Ministerio de Economía o el de Industria o el de tal, imagínate, Marcos de Quinto, que antes estaba en Ciudadanos, ahora ya se ha ido de Ciudadanos. Joder, es que Marcos de Quinto, ese tío fue el vicepresidente de Coca-Cola a nivel mundial. Fue el presidente de Coca-Cola España un montón. Es que ese tío está más que preparado para ese puesto. Y a lo mejor le votas a él, aunque no votarías a Ciudadanos. Y a lo mejor coges y dices, hostia, pues para ministro de Exteriores me gusta... ¿cómo se llama este del PSOE? Borrell. Me gusta Borrell. Y a lo mejor no votaría al PSOE y voto a Borrell. Y el problema que tenemos es que tú ahora mismo tienes que votar a una lista cerrada que es un partido. Vota a ese partido. Y ese partido elige a quien le dé la gana. Y los eligen ellos, no tú. En lugar de decir, no, yo quiero votar a esta persona. Porque si tú pudieses votar a una persona en concreto, a un ministerio, por ejemplo, esa persona tendría que responder a título individual de sus decisiones. Es decir, si el ministerio por ejemplo, de Sanidad la caga, responde el ministro de Sanidad ante eso, él a nivel individual en las siguientes elecciones, en lugar de que tenga que responder ante eso a lo mejor el ministro de Defensa o el ministro de Educación, porque están en el mismo partido, pero ellos han hecho un trabajo de puta madre en su parte. Yo os quisiera
lanzar pues es un gancho que os vayáis al Instagram, por ejemplo, de Joe Biden, para ver un poco la normalización, volvemos a la normalización de la simplicidad en la política que se ha llegado al mundo. Es decir, claro, al final tienes en un lado a Donald Trump, que es pues simple como pocos, es decir, pues esto se hace porque se hace así. Entonces, claro, del otro lado han tenido, no sé si él personalmente aboga por esa simplicidad, pero vas a su Instagram y lees posts que son casi como robar está mal. Y dices tú, pero ¿qué hay detrás? Eso es, pero ahí es a donde vamos a una cosa. O sea, yo lo que creo, por ejemplo, con el tema de Biden es simplemente que la gente no puede ir a Hillary Clinton, entonces pues tienes a este otro entonces. Pero, por ejemplo, el tema de Trump y de este tío, ¿son así de simples? Yo dudo que Trump hubiera hecho lo que ha llegado a conseguir si fuera un tío simple. De simple no tiene nada. Lo que pasa es que ¿a qué tipo de público quiere llegar? Una cosa que ha hecho Trump es que Trump ha intentado llegar a la clase trabajadora blanca americana. Entonces, ¿cómo le hablo a esa gente? Porque esa gente me ve como un billonario. Y yo no puedo hablarles como que soy un lobo de Wall Street. Tengo que hablarles como que soy uno de ellos y voy a hacer América otra vez grande, ¿no? Y el otro tendrá que hablar de una forma... como siendo antisistema, cuando no hay más sistema que él siendo millonario. Pero sí. Pero eso es lo curioso, ¿no? Y eso es lo que me interesa de todo este tema con el tema de la política y tal, ¿no? El intentar ver detrás de la persona que te está dando un mensaje, que por qué te intenta dar el mensaje que te está dando y por qué te lo está dando de la manera en la que te lo está dando. ¿Qué pretende transmitirte con eso? Y yo creo que una cosa que hizo muy bien Trump en el 2016 fue alejarse de lo políticamente correcto, porque la gente estaba hasta las pelotas de lo políticamente correcto. Entonces hubo gente que le votó solo porque le dio la impresión de autenticidad. Y a lo mejor ni siquiera el tío era auténtico, porque a lo mejor su mensaje ni siquiera reflejaba su forma de pensar real, sino lo que los demás querían oír. Volvemos a lo mismo. Él dice lo que los demás quieren oír, pero lo refleja de una forma en la cual lo dice como diciendo, a mí me suda las pelotas lo que diga este o el otro. Yo pienso que esto y América no sé qué. La gente dice, hostia, este tío tiene dos cojones, porque mira, no se achanta con lo políticamente correcto. Y eso, si te fijas, es lo mismo que pasa en España cuando te vas, por ejemplo, hacia, por un lado Podemos y por otro lado Vox, ¿no? O sea, son los de lo no políticamente correcto. O sea, son los de los que te van a decir, pues esos son los más populistas al final, ¿no? O sea, los que te van a decir las cosas que van a dar más titulares, ¿no? En lugar de lo más templado. Sí. Seguimos en estos charcos, volvemos a Nico, salimos, venga, vamos a dar un paso. Yo encantado de esos charcos, se disfruta Volveremos, no te preocupes. Oye, una de las cosas que me había apuntado hace 20 minutos sobre la entrevista a Nico era que, haciendo un poco de retrospectiva con otros invitados que hemos traído a nivel profesional y repasando su trayectoria, es que todos en un punto era un paso natural el que tenían que hacer, ¿no? Recuerdo a Alejandra, por ejemplo, de Ryanair, que decía, para mí era un paso natural ir a trabajar a Los Ángeles y a probar, y lo hice. Recuerdo a Juan de Tom Black, que decía, pues yo hice mis pinitos en la universidad y mi paso natural fue, ¿qué hago? Pues abrir una empresa. Y para ti fue exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver, a mí me resulta natural irme a Los Ángeles, que es donde está todo el tema de producción musical. ¿Qué cojones? Vamos, ¿no? Me resulta más natural irme a Los Ángeles a buscarme la vida como productor musical que intentar hacer prácticas en una empresa a través de ADE. Sí. No me veo ahí. A ver, también hice un par de prácticas, tampoco hice tantas como para saber que desde luego no era algo que me pudiese acabar gustando, ¿no? Pero bueno, al final sí que fue como, por lo menos sí que sé que esto otro me encanta. Y desde luego, si acabo consiguiendo trabajar de esto y vivir de esto, voy a ser feliz. No es la única manera de ser feliz, pero voy a ir feliz a trabajar. O sea, al final te importa más estar contento con lo que estás haciendo que le estás ganando más dinero, creo yo, en mi caso, por lo menos. Y luego tengo la suerte de que es algo creativo, que a mí por lo menos me llena muchísimo el tener que, yo qué sé, componer algo para X marca, o sea, es como aburrido a mí no me parece para nada. Y además me pagan por ello. Súper fácil hacer ese cambio para mí. ¿Qué más quieres, no? Hay una cosa que me parece... me han venido dos cosas a la cabeza con lo que has dicho. Una, un discurso de Jim Carrey que hablaba le preguntaron por qué él se convirtió en Jim Carrey, ¿no? El cómico, el actor de cine, el estilo otro, ¿no? Y le decía que él esa vena cómica y esa vena artística y el querer llamar la atención la tiene desde pequeño. Siempre hacía shows y en su casa y para sus tíos y para los amigos y para tal y para no sé qué. Y que esa vena la heredó de su padre y su padre también la tenía. Pero que su padre había sido contable.
y que su padre le echaron del trabajo con 40 y tantos años y se quedó en la calle. Entonces dice, nadie te asegura que vayas a tener una vida segura y un trabajo seguro y tal y cual. Entonces, si vas a fallar, al menos falla en lo que sea que te ilusiona. O sea, si no quiero fallar siendo contable, que no es una cosa que no quiero hacer, que es lo que le pasó a mi padre, ¿no? Decía él, dice, yo quiero fallar intentando ser un cómico. Y si soy cómico y fallo, al menos fallé en lo que quería llegar a ser. No fallé en otra cosa que no quería llegar a ser cuando podía haber hecho esta otra cosa, ¿no? Y estas son las cosas que me han venido a la cabeza. Y la segunda ha sido cuando has dicho lo del dinero, ¿no? Que es, por un lado, el dinero no debería ser el factor único por el cual tomamos decisiones, más allá de tu número de libertad, ¿no? Es decir, el número en el cual tú puedes satisfacer tus necesidades de vida. Claro. Que eso pues hay que cubrirlo y punto. Pero también puedes cubrirlo, por ejemplo, puedes ser productor de música y luego trabajar de reponedor en un supermercado, si no te da para eso. Es decir, es buscarte otra forma de hustle, ¿no? Que eso además es el 90% de Los Ángeles, es así. Son camareros que son actores, Sí. quiero decir, ese es un ejemplo muy claro en Los Ángeles. Gente que se está buscando su sueño y se gana la vida con lo que sea para hacerlo, ¿no? Pero aparte de eso, si realmente haces lo que te apasiona y tienes un cierto grado de autoconocimiento y eres consciente de si eres bueno o no, es decir, por ejemplo, si tú eres un actor pésimo pero te empeñas en ser actor, pues hijo, es que no tienes un grado de autoconocimiento, por mucho que te apasione, a lo mejor tienes que tener un poquito más de autoconocimiento, ¿no? Pero si tienes algún grado de autoconocimiento relativamente bien equilibrado, o sea, la brújula no te va mal, es probable que puedas llegar a ganar incluso mucho más dinero haciendo eso otro que parece descabellado, porque puedes llegar a ser potencialmente mucho más bueno en ello y un recurso mucho más escaso de lo que podías haber sido en esto otro, ¿no? Por ejemplo, hablando de ADE o de económicas, claro, yo tengo amigos que han estudiado económicas que ganan una barbaridad de dinero, porque a lo mejor el tipo de puesto de trabajo al que han llegado, trabajando, pues eso, imagínate, en banca de inversión y demás y tal. Pero luego tengo amigos de económicas que trabajan de currito en una empresa y son mileuristas. Sí. Entonces, no es estudio ADE o económicas, por ejemplo, y eso me lleva a, vale, trabajo 16 horas al día, pero gano $500,000 al año. No, hay gente que llega a eso y a más. Pero hay mucha gente que no, que gana lo mismo o menos que ganarías en lo que te apetece hacer. Entonces, Sí, pero al final los que llegan a más no es porque hayan estudiado ADE, es porque han tenido la voluntad, como la fuerza de voluntad y las ganas de llegar a más. No estudio ADE porque quiero llegar a más, no, quiero llegar a más, tengo ADE en mi currículum, pero tengo la fuerza de voluntad para hacer lo que haya que hacer para llegar a más. No, o sea, no están donde están porque tengan ADE como tal. ADE es el medio. Mira, Sí. ejemplo claro. Valtteri Bottas y Lewis Hamilton llevan los dos el mismo coche, llevan los dos el Mercedes. Pero Lewis Hamilton creo que ha sido, no sé si 5 o 6 veces campeón del mundo, y Valtteri Bottas no. Es decir, los dos llevan el mismo medio, los dos llevan ADE, llevan el mismo coche. Pero Sí. uno es campeón del mundo y el otro no. O sea, es eso, ¿no? También entre comillas. Es decir, el ejemplo de Fórmula 1 es muy drástico, ¿no? Pero es eso, a mí me das ahora mismo el coche de Lewis Hamilton y lo estampo en la primera curva. No porque me des el coche de Lewis Hamilton voy a ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1. Tienes que ser Lewis Hamilton o Vettel o 2 o 3 tíos que están a ese nivel para ganar con ese coche, ¿no? Sí. En ese sentido yo siempre he tenido una mentalidad muy de... Yo dependo de mí mismo y de... O sea, hay ciertas cosas, hay factor suerte, hay factor... pues estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, todo ese tipo de... Pues de cosas que se escapan de tu control, pero si tú no estás... Si tú no das la talla que tienes que dar cuando tienes ese momento, esa oportunidad, va a llegar otro y te va a quitar esa... en mi caso, pues el conseguir un proyecto concreto o que un artista quiera trabajar conmigo. Si la única oportunidad que tengo, primera, para trabajar con ellos, no doy la talla, aunque yo pueda dar la talla en otros momentos, yo que sé, ese día he tenido un mal día, te tienes que acostumbrar al final a siempre ser capaz de dar como el 300% de lo que eres capaz de dar. Te llega la oportunidad, lo haces como sea, demuestras que eres capaz de hacerlo. Y hay mucha gente que también al final te curtes pasando por ese tipo de situaciones muchas veces. También me ha llamado la atención lo que has dicho de ser consciente también de lo que eres capaz de hacer. O sea, no... Yo sabía perfectamente que como estaba en el momento que decidí venir a Los Ángeles, no estaba en un lugar de... No, mañana mismo puedo trabajar con, yo qué sé, con Justin Bieber. No, sé perfectamente que no tengo esas capacidades todavía, pero sí que me veía capaz de, en algún momento, en el medio o largo plazo, tener como el talento necesario para que si se me da esa oportunidad de trabajar con él, dar la talla. Entonces ser consciente
sin vivir en un mundo fantasioso de oye, quiero ser actor, creo que lo puedo hacer. No es que quiero ser actor porque me gusta la vida del actor, no es quiero ser actor porque creo que puedo ser actor. Y eso se aplica a todo, en general. Estoy de acuerdo. Una de las cosas que más me gusta a mí personalmente es cuando conozco a una persona nueva, nos estamos presentando y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy X. Y yo le digo, ¿qué significa ser eso? Y empieza, bueno, en teoría, digo, no. Cuéntame tu día a día, ¿en qué consiste, ¿no? Esas entrañas, ¿no? ¿Cómo es un día a día de un productor musical de Los Ángeles? ¿Cómo es tu día a día, Nico? Pues depende de lo que sea el proyecto como tal, pero al final una sesión media normal con un artista es entráis los dos, muchísimas veces ni siquiera conoces a la otra persona. Ahí está esa primera vez que la conoces, el impresionarla a la persona, al artista, al grupo, lo que sea. Y bueno, suele ser, pues, os enseñáis lo que habéis estado haciendo antes, últimamente, o las cosas que tú quieres. Al final, si vas a trabajar con un grupo, por ejemplo, de death metal, no le pones lo que has hecho de pop, ¿sabes? Pero hay como un breve momento ahí de conocerse, si nos conocéis, intentar pues conectar como personas y nada, luego pues según lo que sea que estéis haciendo, a lo mejor habéis quedado en empezar a crear música, o a lo mejor estás queriendo, pues por así decirlo, producir sería, hay muchas maneras de producir, pero lo más habitual es como dar tu toque, dar como como lo que a ti te gusta que suene la música, pues aplicarlo a la idea del artista. Que al final van a ti por eso, tienes un gusto musical y quieren coger, pues como que quieren como pescar de tu cerebro para que influyas en sus ideas. Y estás en un estudio con ellos, si conectáis, empezáis a crear música, suele ser una idea a través de que la empieza el artista, y también parte del productor es un poco psicológico el saber cuándo tienes que dejar que el artista tome el control absoluto de lo que está pasando o empezar a influir, que al final también es cuestión de gusto, pero bueno, al final los que son muy buenos es pues porque su gusto es el que le gusta a la gente. Si todo va bien, al final del día salís de ahí con una demo de una canción o con una canción ya acabada y ya pues si ha ido de puta madre con el artista, pues lo normal es que vuelves a trabajar con ellos más veces. Eso es así muy resumido. No tengo... Me parece brutal porque es un poco el concepto de brainstorming, el concepto de la pelota y la mermelada que hablábamos Alberto y yo cuando lo del boli y el café, ¿no? Que es... El concepto de la pelota y la mermelada es que te imagines una pared llena de mermelada y entonces tú tienes una pelota. Entonces, cuando tú coincides con una persona con la que estáis en la misma sintonía, la misma onda, pero tenéis experiencias y vivencias distintas, tú tiras la pelota y cuando esa pelota rebota en la pared, cuando vuelve llena de mermelada, y esa es la mermelada de la otra persona. Entonces, esa pelota ya no es la misma pelota, es decir, esa idea se ha embadurnado de lo que la otra persona le ha añadido a esa idea, y así indefinidamente, ¿no? Mientras es un back and forth constante. Eso es. Y si estás con una persona que no tiene eso, tiras la pelota y la pelota se va a tomar por culo y se pierde. Entonces, esa idea no va a ningún lado, ¿no? Y yo me imagino, ahora que has dicho eso, me ha venido a la cabeza gente como Enrique Iglesias o como Madonna, que se han reinventado indefinidas veces a lo largo de su carrera, y eso será a través de los productores musicales con los que se han juntado, ¿no? Es decir... Claro, se han rodeado de un equipo de gente que les ha hecho... Que no digo que sean los que tienen a su alrededor los que le han hecho cambiar, pero a lo mejor ha llegado Enrique Iglesias y ha dicho, oye, tal, quiero un cambio, quiero tirar por aquí, ¿qué os parece? O a lo mejor ha sido directamente una persona, tampoco quiero explotar la burbuja, pero... muchas veces es completamente falso que un artista haya hecho algo. Sí, ha sido a lo mejor a través de los productores y tal, o de la gente con la que ha empezado a hacer colaboraciones, ¿no? De repente Enrique Iglesias tuvo una época que se juntó mucho con Pitbull y el estilo de Pitbull estaba muy claro, y de la forma de hacer música de Pitbull, y antes de eso... O sea, quiero decir, me parece súper potente porque alguien como Enrique Iglesias o como Madonna ha estado arribísima durante 30, 40 años. Enrique Iglesias lleva 20 años estando ahí, y a través de cambiar su estilo de musical mucho. O sea, yo me acuerdo de cuando empezó con la experiencia religiosa, que no le molaba a nadie, su primer gran éxito yo creo que fue la de Héroe, pero de Héroe
a las canciones que hace ahora Enrique Iglesias o las que hacía en 2010, no tiene absolutamente nada que ver el estilo musical. Nada que ver. Es Enrique Iglesias, pero no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y eso será la mermelada distinta de gente con la que se ha juntado en el estudio y esto y lo otro y pim y pam y mira lo que sale, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Al final también, no solo es una cuestión de... Porque tú puedes, por ejemplo, no conectar con una persona que tiene, yo qué sé, 5 Grammys. Al final, si no conectas, pasas página y no es porque sea malo, sino porque es que no sois compatibles. En el caso de Enrique Iglesias, al final todo viene siendo como pop latino, lo que ha hecho siempre, pero me pareció muy clave que, no sé, a lo mejor hace como 8 años, más o menos, como cuando cambió otra vez, ¿no? Más o menos. Hasta ese momento tampoco es que tuviese demasiada como influencia latina, como estrictamente música latina. La de Héroe o la canción del ping pong esta, que también esa fue otra canción que también pegó súper fuerte, no sé si acordáis esa canción. Sí. Ahí no tenía esa influencia latina. Y luego fue cuando él pasó al... Bueno, no me acuerdo la canción, pero la de... ¿Sabes qué os digo? Sí. One Life, con Pitbull. Sí. Y ahí todas las canciones eran... Y hubo 3 o 4 que eran todas de ese palo. Y las que ha hecho últimamente, con las que pegó muy fuerte hace un par de años... Es distinta a esas, pero sigue siendo ese rollo latino. Sí, empezó con Bailando, el nuevo Enrique Iglesias, diría yo. Bailando, eso es. Sí. Y luego la de... ¿Cuál fue esa? Hace unos años. Súbeme la radio, que este es mi... Súbeme la radio, todo este rollo. Y luego tuvo en su momento la de... ¿Cómo es la de...? Tonight I'm Loving You, que era Tonight I'm Fucking You, pero cambiaron la canción porque eso no era tal. Sí. Pero es, por ejemplo, eso fue un cambio, como una inflexión entre su estilo anterior y el estilo latino, pero no acababa de entrar en ese estilo latino. Sí, ¿no? Ahí es no una estaba... fase de pruebas, que no sé si estaba probando, en plan, voy a sacar esto a ver qué pasa, pero desde luego, pues, ahí es... desde luego se puede ver que es una fase en la que está probando equipos de gente distinta. Porque no ha hecho lo mismo con el que hizo Hero, no ha hecho todo lo de bailar. Eso es. Pero eso es lo que me parece brutal, ¿no? Porque es en plan, Enrique Iglesias, creo que una cosa que tiene muy potente es la imagen. Tiene una imagen muy potente, aparte de ser hijo de quien es, aunque por lo que tengo entendido no tuvo ayuda por parte de su padre para esto, para nada, pero llevas el apellido. Llevar el apellido es importante, más luego su imagen, más... pues y la red de seguridad que hablábamos al principio. Sí, luego los contactos que tendría, porque él se crió en Miami siendo el hijo de Julio Iglesias, luego el tener... el ser y la vida de estrella del pop, que él tiene ese aura, ¿no? De estrella del pop, con Ana Kurnikova a su lado, con todo este rollo, ¿no? Pero lo ha hecho muy bien con la gente con la que se ha juntado para hacer los giros que ha hecho a lo largo de su carrera, porque eso es una cosa muy importante, es decir, él no estaría ahí si no se hubiera juntado con la gente que se ha juntado, y eso es un mérito de los dos, tanto de la gente con la que se ha juntado, que le han ayudado a evolucionar musicalmente y seguir estando ahí y seguir progresando, como de él de tener la humildad de decir, hostia, voy a escuchar a este tío que me está diciendo que mejor haga esto y que tal y que no sé qué, vamos a hacer este cambio. Porque habrá gente que diga, no, mira, yo soy Enrique Iglesias y yo las cosas las hago así, y así es como se hace y tal y cual, ¿no? Yo sé que, no hay una respuesta directa a la pregunta que voy a lanzar, pero me gustaría saber la opinión de Nico en esto. A mí siempre me hace mucha gracia los dos estilos de grupos o de músicos que hay, ¿no? Que tenemos por un lado el estilo Metallica o Fito y el estilo Linkin Park, ¿no? El estilo Metallica o Fito es gente que lleva tocando más o menos lo mismo más real, ¿no? Durante 4 años o durante 40 años, que sabes que suena la canción y dices Metallica. Seguro, sí. No sé si son ellos, pero suena a Metallica. Y después está, por ejemplo, el caso Linkin Park, que te sacan un disco de lo que hacen ellos, que ni sé, que inventaron prácticamente el género, y después te sacan un disco entero de canciones súper introspectivas con guitarra y otro con hacen un remix con Jay-Z a tope, ¿no? Entonces, como productor musical, ¿en qué lado te sitúas de los dos? Es decir, ¿eres de los que prefieres ir reinventando la rueda cada 2x3 o, oye, mira, si sé que esto funciona y estoy cómodo en este estilo, ¿por qué no me quedo aquí? Me estás preguntando si yo me quedaría en estilos que yo encuentre que me guste y no cambiaría. Una pregunta muy, muy difícil. A ver, al final yo no estoy, como que yo no tengo una fórmula de lo que a mí me gusta hacer, no es un tema de yo hago esto porque es lo que me gusta y tal, no, al final si quieres ser un buen productor, desde luego tienes que no digo que yo lo sea,
pero tienes que al final adaptarte a la situación en el momento, en lo que haya que hacer, lo que sea necesario para que salga el mejor producto posible. Puede ser, en el caso pues con Metallica, si yo trabajo con ellos, jamás se me ocurriría decirles, no, sé que quieres hacer esto, pero tenemos que hacer esto otro porque es lo que el mercado exige. Con ellos no tiene sentido. Al final tienen un nicho de oyentes que van a escuchar a Metallica por lo que es Metallica, pero eso sí que sería más posible, por ejemplo, con Justin Bieber o con cualquier perfil de pop, que al final el pop por definición es pues lo que es popular en ese momento. Con ese tipo de artistas sí que tendría más sentido hacer lo que pide el mercado en ese momento, por así decirlo, incluso que esto es ya lo que te llevaría a trabajar con miles de artistas después del que lo hagas, después de lo que sería hacer esto que voy a decir ahora mismo. Puedes incluso, dentro de buscar que sea lo que más quiera el mercado en ese momento, innovar de alguna manera, por así decirlo, como adelantándote a lo que tú crees que el mercado va a querer. Que eso es mucho de lo que ha hecho Enrique Iglesias, ¿no? El Sí. ir como de pionero de determinado tipo de música cada vez que... Y al final es gracioso porque todo eso no... O sea, lo que viene a ser la música pop es lo que se escucha en ese momento, pero casi todo lo que ha hecho que el pop cambie no se ha creado para el pop, se ha creado para géneros alternativos, el indie, el folk, pues toda la música electrónica que ahora mismo es prácticamente sinónimo de pop. EDM, sí. Nada se ha creado para pop, todo existía antes, solo que alguien dijo, creo que este elemento de este tipo de música va a mejorar el pop. Y al final es como pescar de otras cosas y hacer una especie de sopa de ingredientes. Un tío que me parecía la bomba con esto como productor y compositor musical, aunque es conocido como DJ, era Avicii, tío. Sí. Avicii reinventaba la música constantemente, o sea, era tremendo. O sea, su trabajo no era ser DJ e ir a yo que sé, a Tomorrowland a pinchar, ¿no, tío? Si es que lo que te digo que es un productor musical y un compositor brutal. Y reinventa constantemente, tío, y es... Además, él o sea, quería solo ser productor. O sea, él le ponía muy nervioso el tema de ser DJ y el tener como que... Tenía como ansiedad social el tema de... Que me le pasa a mucha Es gente. que tiene que ser súper jodido. Sí. El documental ese suyo es brutal. Tiene que ser súper jodido. Primero, tener que estar viajando por todo el mundo constantemente, pero constantemente. Segundo, el vivir de noche constantemente. Y el subidón que te da 80.000 personas bailando la música y luego irte tú solo a una habitación de hotel, tú solo porque tu familia está en la otra punta del mundo. Es decir, es como unas subidas y bajones constantes brutales, ¿no? Bueno, esto lo estamos viendo ahora mucho en redes sociales con famosos que después de 3 meses de confinamiento sin estadios llenos que los alaben, que llaman la atención en redes sociales, sacan teorías locas o lo que sea, ¿no? Entonces, debe ser lo que dices tú, súper complicado bajar ese ánimo, ese pico de adrenalina abajo y decir, ostra, que ahora soy un tío que me siento en un sofá. O sea, no Imagínate, hay más que eso. un futbolista del Madrid, por ejemplo, salir al Bernabéu y 80.000 voces. ¡Buah! Eso tiene que ser increíble, ¿no? Imagínate, pues eso, un tío como lo de Avicii y luego en el caso de los DJs, pues las drogas que hay involucradas para poder sobrellevar ese ritmo de vida, básicamente. Pero sí, tío, o sea, cuando has hecho esto de lo de reinventar la música o de tal, o sea, me ha venido a la mente Avicii, luego Kygo es bastante bueno también en ese sentido, ¿no? Ha creado un género como el Tropical House o lo que sea, que es como prácticamente suyo, ¿no? Entre comillas. Y son gente que va creando cosillas que dices en plan, tío. Pero lo de Avicii es que era cada canción que sacaba era otro rollo distinto. O sea, no era... O sea, se hizo famoso con Levels y ya me dirás tú que tiene que ver Levels con Hey Brother y ya me dirás tú que tiene que ver... O sea, y te iba sacando cosas que decías, tío, este tío es... Y toda la polla, ¿no? Sí, además recuerdo que recibió bastante crítica porque mezcló la electrónica y el country. Y la primera vez que lo escuché, o sea, yo no voy a mentir, yo también pensé, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? Sí. Y a la quinta, que pasa mucho con la música pop, ¿no? Que a la quinta te empieza a entrar y dices, tú qué cabrón, ya se me ha filtrado entre las neuronas, coño. Justo. Pero luego, por ejemplo, yo me acuerdo, además no hace tanto, cuando realmente tampoco sé cuánto se escucha el trap en España, pero aquí, bueno, está como empezando a bajar un poco en general lo que se escucha de trap, pero recuerdo hace 3-4 años, cuando yo llegué, tenía pues al mentor que tenía yo en el estudio en el que estaba, que él hace música country, y le dije, oye,
el trap está en todos lados. ¿Se te ha ocurrido coger y mezclarlo con country? El tío, ¿qué haces? ¿Estás loco? Tal, ¿cómo vamos a hacer eso? Y el año pasado salió Old Town Road, Exacto. que hace esas dos cosas, y creo que a día de hoy es la canción más escuchada de la historia. Es una locura, sí. Al final es arriesgarte, mezclar dos cosas que no haya mezclado nadie nunca antes, y bueno, a base de hacerlo una y otra vez, pues si tienes suerte y eres bueno y tal, puedes acabar dando con una especie de formulilla que funcione. El proyecto adecuado con la persona adecuada, ¿no? Una cosa que yo creo que Avicii tuvo mucha suerte también, es que con lo talentoso que era y el pelotazo que pegó, que a través de Levels, el tener acceso a producir con Chris Martin de Coldplay, a producir, es decir, o sea, tuvo acceso a gente que casi eran ellos los que querían, además era lo gracioso, era Chris Martin el que quería él hacer algo con Avicii, no viceversa, es decir, pero claro, Y eso quería trabajar él con Chris Martin con Avicii porque Chris Martin fue capaz de ver que Avicii era como el siguiente sonido que venía a estar de moda. Entonces, lo que quería hacer era llegar antes que el resto a juntarse con ese tipo de escena. Y creo que lo han hecho con Chainsmokers también, que estaban muy de moda hace un par de años y sacaron una canción juntos. Él precisamente es muy dado a, por así decirlo, querer como presumir de yo lo hice antes que los demás, en ese sentido. Pero sí, al final es arriesgarte con algo que no haya hecho nunca nadie, y si lo haces bien vas a atraer a la gente adecuada porque van a querer trabajar contigo. Una cosa que te quería preguntar, que es un charcazo, que no tiene que ver con esto, pero que no quiero obviarlo en esta entrevista, es viviendo en Los Ángeles, ¿cómo se está viviendo allí todo lo que se ve a través de redes y de noticias y tal? Sobre todo cómo se vive como ciudadano de a pie, ¿no? Es decir, se vive la crispación que se ve en Twitter y que se ve en esto y lo otro, se vive en la calle, la inseguridad que se vive en la calle. A ver, en mi caso yo no te puedo dar como, por así decirlo, yo no tengo experiencia a pie de calle porque yo creo que es una insensatez con el tema del corona estar saliendo a la calle con los números que está haciendo la gente a la calle. Yo concretamente además tengo un padre que tiene problemas de salud y no quiero ser la persona que yo qué sé, pues porque haya salido a quejarme, que yo lo haría en cualquier otro momento. O sea, yo no quiero ir con la carga de que le he dado corona a mi padre. Entonces, en ese sentido no te puedo dar como experiencia a pie de calle, pero sí que es gracioso porque con el tema de la pandemia y la cuarentena no había nadie en la calle, como que volvía, pues este final de mayo más o menos, volvía a estar todo como más habitado en la calle, más como vivido, por así decirlo. Y ahora con el tema de las manifestaciones estas del racismo, va por zona. Tienes zonas súper vacías de gente, como que han vuelto a vaciarse. El corona no... O sea, sé que están volviendo a crecer los números de corona aquí en Estados Unidos, pero tampoco es que haya sido algo tan espectacular en California. Pero como que estaba más vivida la calle hace 2 semanas, pero quitando las zonas donde están las manifestaciones, vuelve a estar vacío ahora todo. Es una mezcla de la gente que tiene como miedo ya no hay toques de queda, que había hace una semana todos los días, pero yo diría que la gente tiene como miedo de repente toparse con la marabunta de gente. Sí. Y lo que puede pasar ahí, ¿no? Sí, o sea, al final también digo yo que habrá gente que está pensando lo mismo que yo, no voy a salir a la calle, porque pues al final lo que pasó con el 8 de marzo, la gente pues empeoró todo el tema de los contagios, y quien lo niegue, pues es lo mismo aquí. O sea, además, el tema de esto, a mí lo que me jode de esto es, por un lado, la hipocresía política, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó todo lo de la manifestación de los cayetanos, entre comillas, hubo muchísima crítica social, y yo estoy de acuerdo con esa crítica social. No era el momento para salir a la calle de esa manera y tal y cual con la situación de la pandemia. Es decir, si se está muriendo la gente, si hay gente que le están enterrando en el Palacio de Hielo sin que su familia les vea, hay que tomárselo en serio. Pero se critica eso
desde la política, y sin embargo luego Black Lives Matter y no se critica, y es en plan, entonces ¿en qué quedamos? O se critica todo o no se critica nada. Y a veces parece como que la gente solo se quiere adherir a las causas que son políticamente correctas, ¿no? Sí. Que la mayoría va a defender. Independientemente de que doy por hecho que todo lo que estamos hablando aquí ahora mismo estamos en contra del racismo, estamos en contra de la brutalidad policial, o sea, es decir, que eso lo doy por hecho. Pero tal vez no es el momento de montar una manifestación. A mí me llamó mucho la atención el Reino Unido, porque es en Estados Unidos entiendo que gran parte de la manifestación, y no estoy de acuerdo para nada con los riots, los motines que destrocen cosas, la manifestación pacífica sí, lo otro que se ha hecho no, pero puedo entender el punto en el cual la gente sale a quejarse de la brutalidad policial porque se puedan dar casos de brutalidad policial allí, y ya podríamos hablar de por qué se dan o lo que sea, eso ya creo que daría para otro podcast entero, ¿no? Pero que salga la gente en Reino Unido, que los policías de Reino Unido no llevan ni arma encima, a insultar a los policías y a quejarse de la brutalidad policial y a juntarse miles de personas en medio de una pandemia del corona. O sea, y Boris Johnson, no, eso sí se puede hacer. Pero hace una semana no podías ir a ver a tu abuela o ir a enterrar a tu padre. O sea, esas son cosas que me dejan anonadado con la situación política actual de lo que hablábamos antes, ¿no? De el que quiere algo por tu bien te dirá la verdad, y el que quiere algo por su propio bien te dirá lo que tú quieres oír. Y esa es la situación que yo veo ahora mismo mucho a nivel político con este tipo de situaciones, ¿no? La situación de ¿la gente va a estar de acuerdo o no con esto? Vale, van a estar de acuerdo, entonces esto sí lo permito. ¿La gente estará de acuerdo o no con? No, me voy a posicionar, mis votantes no están de acuerdo con estos que salen con las banderas de talentos, me voy a posicionar de esta manera. Yo creo que esto es un caso concreto de la tormenta perfecta, ¿no? Que, bueno, en aviación, por ejemplo, cuando se cae un avión, normalmente no se cae por una cosa, es porque ha fallado 17 cosas en el mismo momento, en el mismo vuelo, que hace que ese avión se caiga, ¿no? Pues esto ha pasado lo mismo, que es un momento de crispación política derivada de la crispación social de estar en tu casa durante 3 meses, de la crispación social que se ha generado por tema de los políticos que están en el poder, en este caso Donald Trump, por ejemplo, que lleva que además, como estás encerrado en casa, no tengas otra cosa que hacer y puedas ir a la manifestación en vez de ir a trabajar, que es lo que tienes que hacer un lunes a las 12 de la mañana, y que hace que además tú consumas muchísima más información de aquello que estés consumiendo porque estás trabajando menos, ¿no? Entonces, claro, se ha formado esa tormenta que ha derivado en lo que estamos viviendo ahora mismo, claro. Y además información dentro de tu cámara de eco, porque la gente en redes sociales tiende a solo seguir aquello que va de acorde a su propia ideología, con lo cual solo ves el mismo tipo de noticia que vaya acorde con lo que tú estás siguiendo, ¿no? Vamos, lo que dices tú, toda la crispación de estar en casa y tal. Y otra cosa, sin meterme en teorías conspiranoicas ni cosas estas, y otra cosa, que es año de elecciones y hay mucho dinero detrás de que esas manifestaciones se den para que Trump no salga elegido en noviembre. Y yo con esto no estoy haciendo apología ni de Trump ni de Biden, a mí me dan igual. O sea, es lo que hemos hablado antes, vaya 2 candidatos. Pero que hay que ser consciente también de eso. Es decir, la última vez que hubo mucho jaleo con esto de Black Lives Matter fue en 2016, año de elecciones. Es decir, todo esto que eso es lo que me da rabia con este tipo de situaciones. Un movimiento que es completamente legítimo y con una causa completamente legítima con la que creo que cualquier persona decente comulga, se está politizando para, en este caso, sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, ¿no? En lugar de centrar esto en el problema de oye, tío, de hacer una reforma policial, o lo que hemos hablado antes de, a lo mejor tienes que mirar el tema de la estructura sociopolítica, de los guetos, de esto, de por qué hay gente que no tiene oportunidades o tal, no sé, en lugar de utilizar esto como plataforma para vota a Biden, ¿sabes qué decir? Y yo quiero hacer aquí romper una lanza a favor de mí mismo. No, de lo que voy a decir, que es, tenemos una manía, los seres humanos, o la gran mayoría, que es la asunción directa de una postura extrema. Es decir, yo pienso X y en cuanto tú me lo rebates, o tengo que rebatir lo que estoy hablando o tengo que expresar lo que estoy hablando, automáticamente, como empieza a explicarme, me empieza a tirar hacia uno del lado o blanco o negro. No me puedo mantener en un gris neutral abriendo opiniones, ¿no? Entonces, más me explico, más me voy hacia un lado, más me voy hacia un lado. Entonces, que nosotros estemos hablando de esto es como ha dicho Edu al principio. No es porque digamos, no, las vidas de los negros no importan. No, lo que estamos haciendo es, hay un debate político, vamos a intentar inspeccionar cada una de las partes, ver qué es lo que no nos gusta y lo que sí nos gusta de cada uno y tomar una decisión. Pero no por estar diciendo esto
automáticamente pasamos Pero esto al lado esto es opuesto. lo mismo. Y a mí eso es algo que Exacto. me molesta, que me crispa muchísimo. Eso es lo que has explicado tú ahora de la situación en España, por ejemplo, de cualquiera. Ahora mismo en España, si no estás de acuerdo con la gestión del gobierno del PSOE y Podemos, eres facha. Pero vamos a ver, que han muerto 50.000 personas, que se ha gestionado de una forma pésima, que esto no va de si eres... o sea, ahora mismo, si no estás de acuerdo con el PSOE o Podemos, es que tú votas al PP o a Vox, ¿verdad? Y en plan, yo llevo sin votar desde 2004, hijo mío. Lo que pasa es que lo que está haciendo esta gente es vergonzoso. Lo que pasa es que hay situaciones que tienes que las tienes que denunciar. Y las denuncias, tanto si lo hace uno como si lo hace el otro, ¿no? O sea, esto es decir, la gente, para esto es muy forofa y muy como de equipos de fútbol, ¿no? Es en plan, si tú eres del Madrid, eso no quita que Messi sea un jugador brutal de fútbol. Por mucho que tú seas del Madrid, y si eres del Madrid, y por ejemplo, no sé, quién sea jugador del Madrid, es que no estoy siguiendo ahora mismo la liga, pero ¿cómo ibas a hacer ahora? Pero no sé quién del Madrid está haciéndolo fatal. No porque seas del Madrid vas a decir que ese tío es el mejor en su puesto. Pues no, lo está haciendo fatal. O sea, quiero decir, la gente para estas cosas tiende mucho a lo que dices tú, ¿no? Es también un poco política de identidad, ¿no? Tú asocias un color a tu identidad, todo lo que esa ideología dice o todo lo que ese color dice, como es tu identidad, si alguien lo rebate te sientes atacado, tú a nivel personal, porque están atacando tus principios o tus valores. Y el problema de esto es como algunos políticos se aprovechan de esto para dominar a la masa, porque son capaces de decir tonterías y soplapolleces varias, pero lo hacen en nombre de la democracia, o en nombre de la justicia, o en nombre de... y se apropian de palabras. A mí no me mola nada cuando veo políticos que se apropian de la palabra justicia social, se apropian de la palabra o sea, lo de justicia es una muy clara, la de igualdad es otra muy clara, y es en plan, pero ¿tú quién eres para decir lo que es igualdad o no es igualdad? ¿Tú quién eres para decir lo que es justicia o no es justicia? Y cualquiera que no esté de acuerdo con tu enfoque automáticamente es una persona que está anti-justicia, anti-igualdad, anti... lo que sea. No estoy de acuerdo con esa forma de verlo, pero creo que es lo que dices tú también, es... tendemos a tirar hacia esos extremos y también tenemos ese sesgo cognitivo de que queremos que confirmen nuestros sesgos, es decir, queremos que confirmen lo que ya creemos. Entonces, en lugar de pararte a pensar y decir, joder, me están manipulando y están diciéndome lo que quiero escuchar y me están metiendo dentro del barco de lo que sea que es ese barco, y a lo mejor yo tengo un pensamiento crítico, independiente, y estoy de acuerdo con esto, pero no con esto, y estoy de acuerdo con esto, pero con esto, te metes en ese barco porque tenemos ese tribalismo innato, el ser humano, ¿no? De querer pertenecer a una tribu. Yo aquí tengo una teoría sobre cómo intento hablar con personas de política o de cualquier idea, que es la teoría de las canicas, la llamo yo, ¿no? Que es al final, yo tengo diferentes ideologías que, de hecho, bueno, cada uno tenemos diferentes compartimentos sobre una misma idea que pueden ser contrarias, ¿no? Yo puedo pensar, tema de impuestos, puedo pensar sí a los impuestos y no a los impuestos, y en mi cabeza que resuenen de la misma forma, ¿no? Entonces, para mí es tener una mano de canicas, una mano llena de canicas, y decirle al de enfrente, toma mis canicas, manoséalas, pruébalas, juega con ellas, tíralas al suelo a ver si das, y después me la devuelves. Con ese juego de niños que es, vale, venga, rebáteme, dime, ¿qué opinas? ¿Cuál es esto? Tal. Y con esto lo que consigues es formar tu mente con la pelota y la mermelada, que la pelota no te devuelva exactamente tal cual las lanzado contra la pared, que no había nada de mermelada, ¿no? Que te aparezca con, anda, mira, pues coño, no había pensado yo, macho, en este lado, ¿no? En este porcentaje. Sí, es que además al final hablas con cualquier persona que se sienta identificado con un partido político o algo así, y tristemente, más veces que menos estás hablando con esa persona y las respuestas que recibes son las cosas que ha dicho el político. No es lo que ha dicho, o sea, no es lo que piensa el votante. Yo, por ejemplo, tengo en ciertos aspectos de mi ideología, algunas son de izquierdas, algunas son de derechas, que tampoco diría que es así, no me gusta categorizar izquierda y derecha. Simplemente son cosas que pienso que partidos que se consideran de izquierdas lo tienen en su programa, cosas que pienso que partidos que se consideran de derechas lo tienen en su programa. Y al final, si tú votas a lo que más está de acuerdo con cómo tú piensas, independientemente de que sea un partido A o B, si alguien se mete con ese partido, tú no te deberías de sentir como atacado. Al final, tú has puesto tu confianza en ese partido porque es lo que está más de acuerdo con cómo tú piensas. No es, he votado a este partido porque es un partido de izquierdas o de derechas. Porque al es final, mi equipo, ¿no? Porque sí, llevo el escudo en el pecho. Sí, o sea, me parece como... hacen mucho ruido las personas, que al final también, por eso van a por ellos, los políticos, para que les voten. Hacen más ruido las personas que no piensan por sí mismas que los que... Al final, los que pasan del tema a nivel de discutir con la gente, es porque saben que no
es que no vas a conseguir nada. Quien ha votado a alguien y quien en las primer minuto del debate te dice las cosas como te las dice, ya se sabe que no le vas a cambiar de opinión ni es que tengas que cambiarle, pero vamos, si me estás diciendo todo lo que te ha dicho, lo que acaba de decir Pablo Iglesias esa mañana en el espejo público, es que no estoy discutiendo contigo, estoy hablando con alguien que me está repitiendo lo que ha dicho Pablo Iglesias. Está leyendo el periódico, ¿no? Sí. Yo aquí, es que es un ejemplo tontísimo, ¿vale? Es una analogía tontísima, pero a mí me acuerdo. ¿Os acordáis aquel partido de Ronaldinho en el Bernabéu? Que creo que metió metió un hat-trick y se levantó todo el Bernabéu a aplaudir. Sí. Eso es. Y el Bernabéu. Al día siguiente, las imágenes de los dos tíos del bigote, ¿os acordáis de esos dos tíos que se levantaron a aplaudir y lo sacaban en la prensa en plan, ¡buah! Fijaros lo que ha pasado. Y yo, que siempre he seguido mucho más baloncesto que fútbol, era como, ¿y qué puta novedad es esta? Y hablando con colegas me dicen, claro, es que en el Bernabéu la gente se levante a aplaudir algo del Barça tiene que ser algo espectacular. Que ha ¿no? metido 3 goles. O sea, claro. en plan. Y eso pasa también. Pero porque Ronaldinho ¿por qué no se hacía pasa eso más a menudo, ¿sabes? Pero porque Ronaldinho se hacía querer también, porque por su personalidad no era un tío sucio, no era un tío que generase polémica, no era un tío... O sea, porque por ejemplo Messi le pegó un pelotazo a la grada del Bernabéu. Y eso el Bernabéu no se lo perdona, ¿no? Entonces, independientemente de que luego sea muy bueno, le pegó un pelotazo a la grada una vez. Por lo que sea, le hicieron una falta, le haría una falta, pues a alguno de estos, no voy a decir nombres, de las suyas, y el tío se rebotaría y le pegaría una patada al balón y le dio una señora, tío. O sea, es que pues eso el Bernabéu no se lo perdona, ¿no? Pues Ronaldinho en ese sentido tenía una personalidad como mucho más agradable, ¿no? Pero eso es lo que dices tú, ¿sabes? Es que tú deberías estar viendo un debate en el Congreso y en lugar de estar viendo un debate en el Congreso como los míos y los enemigos, tendrías que estar diciendo, joder, mira este tío qué válido es, me da igual el partido, qué válido es este tío, mira lo que ha dicho, es que tiene toda la razón con lo que ha dicho este tío. O este tío no estoy de acuerdo con este tío, por esto a lo mejor es del partido con el que teóricamente simpatizas, pero es que lo que este tío lo que está diciendo es una tontería como un piano. O sea, es que no. Y de hecho, ese es el ejemplo, ¿no? De si tú, por ejemplo, estás viendo un partido del Madrid y tú eres del Madrid. Yo me acuerdo, la gente se frustraba muchísimo con Higuaín, porque el tío se fabricaba oportunidades él solo y luego las fallaba. Y la gente se frustraba y le llamaba de todo. Entonces, si sois tan forofos con la política como con el fútbol, al menos esa parte del fútbol llevárosla a la política. Si el de tu equipo resulta que la está liando, critícale como criticarías a un delantero de tu equipo cuando no mete el gol. ¿O no? ¿O a ese le defiendes a capa y espada como sea, de la manera que sea, solo porque tu identidad se ve atacada si no? Es que ese es el gran problema que tenemos. Sí. Y eso yo creo que se solucionaría con lo que he dicho antes de votar para ministerios en lugar de votar partidos. Porque en ese caso, muchos de los votos empezarían a ser votos a diversos partidos. Y a lo mejor votarías a 3 partidos distintos, en total, para los ministerios. Y de repente dices, oye, es que ya no eres de tal partido, es esta persona, este fulano para esto, esta otra señora para esto, este otro para tal, y ya no tienes ese attachment, esa sensación de pertenencia a un partido, porque no estás votando a un partido o a un color, estás votando a gente con una determinada mentalidad en esto, ¿no? Por ejemplo, dices a lo mejor lo que decía Nico, ¿no? Para algunas cosas políticas de izquierdas, entre comillas, y para otras de derechas. Que a lo mejor quiero que el ministro de Economía sea de, entre comillas, derechas, y sin embargo a lo mejor quiero que el que se encargue de políticas sociales sea de izquierdas, por ejemplo, si lo quieres mirar desde ese punto de vista. Y a lo mejor quieres que el que sea el ministro de Justicia sea lo más apolítico posible, la persona que menos se haya manifestado sobre su ideología en determinados términos. O sea, ¿cuál es el problema? Que vivimos en una democracia, entre comillas, que realmente no es una democracia como tal, porque al final tú estás votando gente que se supone... es que esta gente no son los amos, que ese es el gran problema de cómo lo tenemos todo percibido. Esta gente se supone que son tus representantes en el Congreso, que tienen que representar lo que ellos, previo a las elecciones, dijeron que iban a hacer, y tú les has votado por lo que han dicho. Tú no le has votado, en teoría, ni por su partido ni por él como persona, le has votado por las promesas electorales. Y es a lo que tendrían que atenerse, a esas promesas electorales. Y ahí es donde viene el problema. Cuando esta gente lo que es, no, yo como tengo el cargo público, hago lo que a mí me da la gana, porque tengo el cargo público. No, tú tendrías que atenerte, por ley deberías de tener que atenerte a lo que dijiste que ibas a hacer. Oye, pues con este minuto, concretamente, acabamos de batir el récord del podcast más largo de el último. ¿La urticaria bien? Te veo el cuello un poquito... me embadurno ya antes de empezar. Sí, ya le veía la vena ahí hinchándose a Carlos. Sí. Oye, pues Nico, un placer haberte tenido esta vez en vivo, porque siempre te tenemos el podcast, dado que eres el que maneja los hilos y el que nos pone las voces bonitas. Muchas gracias por haber venido, tío. Nada, muchas gracias a vosotros. Hablando de voces bonitas,
Edu, no te oigo mal la voz para nada, ¿no? ¿Dónde está la bronquitis? Sí. No, la semana pasada... ¿te mandé nota de audio la semana pasada? Sí, escuché, estabas jodido. La semana pasada estaba jodido. De hecho, es más... exceptuando el hecho de que se me iba la voz con la bronquitis, le digo a mi novia de broma, digo, la verdad que tengo una voz mucho más masculina ahora, ¿eh? Porque estaba claro. Hablaba como Luke, yo soy tu padre. Y digo, como yo, hablas como yo. Si se quedase así, pero no me fallase la voz, perfecto, vamos. Sí, al final, entre que te has afeitado y tienes la voz otra vez normal, te han quitado 10 años, sí. Me he quitado fácil, tengo 34, me he quitado fácil 14 años. Claro, es que la gente no me está viendo, es que llevaba una barbota que te cagas hasta esta mañana, y entre que me la he afeitado y se me ha quitado la voz esa de Constantino Romero, pues... Es que ya me entenderás cuando te hagas más mayor, Nico. Hay veces que dices, joder, a ver, ¿cómo hago para parecer más joven? No, ha sido... Pero sí, tampoco eres mucho más mayor, ¿eh? No... Ha sido... Nada, ha sido lo de la barba, básicamente. Ha sido que estaba un poco, pues, cansado de... Ya siempre pasa lo mismo, me la dejo crecer. Esto lo voy a decir, es una chorrada para el podcast, pero seguro que hay mucha gente que le pasa. Me la dejo crecer al principio por pereza, porque yo me afeito una vez a la semana, cada 2 semanas, o me la recorto más que afeitarme y tal. ¿Qué pasa? Que luego cuando lo dejo crecer más tiempo, te encariñas con la barba. Es como si fuera un proyecto en el que has trabajado. Cuando llevas un mes y dices, joder, pero es que si me la quito ahora voy a tardar otro mes en que crezca. Y como si hubieras trabajado en ello. Simplemente es esperar, pero ya está. Pero ya dices, joder, es que si me la quito ahora voy a tardar. Y eso es lo que me había pasado esta vez. Por eso no me la quería quitar. Hasta que luego llegó un punto en el cual ya digo, bueno, mata. Y siempre pasa lo mismo. Ahora me volverá a saber dejarme la barba otro mes o algo así, porque no me afeitaré en una semana y media y ya empezará a ser un proyecto en el cual estoy trabajando. Bueno, en la segunda cuarentena lo haces, ¿no? No tientes, Nico, no tientes, joder. Otra vez no. Bueno, pues ahora, Nico, métenos la música. Nos despedimos de ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer y vamos, la verdad es que encantado de haber formado parte del podcast por fin. Por cierto, voy a hacer un último apunte respecto a Nico, y es, Nico empezó a trabajar con nosotros porque me mandó un mensaje por Instagram diciéndome si nos interesaría trabajar con él para lo del tema del podcast y tal, porque nos podía mejorar el sonido y todo. Con esto lo que quiero decir es que, como hablamos antes, ¿no? Las oportunidades en general, pues no sé si Nico considera esto una oportunidad o no. Para mí ha sido una bendición que Nico nos contactase en ese momento y ya nos ha mejorado muchísimo el sonido, y además es un tío de puta madre. Pero que las oportunidades no vienen a llamar a tu puerta normalmente, sino que tienes que ser tú el que llama y el que dice, oye, yo me dedico a esto, ¿os interesa esto o os interesa lo otro, tal y cual? Porque si no preguntas, la respuesta es no. Si preguntas, puede ser un sí o puede ser un no. El no lo tienes ya, al final. Pregunta. Sí. Y acabas de abrir la puerta de la turra en tus mensajes de Instagram. Buah, es que tú no ves mis mensajes de Instagram. Me llegan mensajes... Hay mucha gente que quiere tu trabajo, de hecho, Carlos. O sea, me llegan mensajes de mucha gente que me quiere hacer la web, que me quiere hacer los vídeos, que me quiere hacer no sé qué, que me quiere hacer tal. Te hacen una proposición de negocio, ¿no? Bueno, de todo tipo. Me llegan algunos que son mensajes, otros que son vídeos. Otros que es un mensaje que ves que es un copia y pega que le habrá mandado a 50 personas y a uno le contesté en plan... si me hubieras mandado un mensaje un poco más personalizado, a lo mejor te hubiera escuchado. O sea, te lo digo como consejo. Para la próxima vez que le mandes un mensaje a alguien con quien quieras trabajar, asegúrate de que miras un poco de qué va su contenido antes, o cómo es su página web, o cómo es esto, antes de ofrecerte hacer esto o lo otro. Bueno, al final también, si dicen las cosas como las dicen, es que hay gente que pica y, ¿sabes? Suena perfectamente, lo lees y suena, estoy seguro, que un mensaje en cadena, y si lo hacen así es porque les ha funcionado alguna vez. Van probando, o incluso muchos pensarán... Porque claro, hay mucha gente que yo en Instagram suelo contestar a todo el mundo, o a casi todo el mundo, lo que puedo ver, pero casi todo, ¿no? Y mucha gente me dice, joder, tal, una cuenta grande... Tampoco consigo yo tener una cuenta grande, pero bueno. Jamás contestan, muchísimas gracias, no sé cuánto están. Entonces yo creo que hay mucha gente que mandarán mensajes a cuentas pues, como la mía y más grandes, pero no les contestará casi nadie. Entonces dice, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de mandar un mensaje personalizado, de mirar su contenido y tal y cual, si el 90% no me van a contestar? Pues lo mando así, y si alguno me contesta, pues perfecto, y si no, pues nada. Pero ahí también es otra parte, que es... hay una frase, la dice mucho Tim Ferriss respecto a negocios y tal, que es el scratch your own itch, que es ráscate tu propio picor, ¿no? Que es un poco, pues eso, gente que crea empresas en base a servicios que no existen en el mercado y que ellos creen que serían útiles, ¿no? Creo Uber, porque creo que el servicio de los taxis no es eficiente y creo Uber, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, en plan, si tú, por ejemplo, quieres colaborar con alguien... tiene sentido que vayas que te ofrezcas a colaborar con gente de la que ya consumas su contenido y a lo mejor te guste lo que están haciendo.
en lugar de ir buscando en plan random por todas las redes o lo que sea, dices, no, pues mira, me gusta lo que hace esta persona, comulgo con esto, con lo otro, me gusta el mensaje y creo que puedo ayudarles con esto, con lo otro, pues mira. Por tercera vez, Nico, ponnos la música y por favor, ya basta, que no cerramos. He conseguido que hemos superado la hora y media. Vamos. Digo, aquí entra el sonido de una hinchada. Bueno, Nico, un abrazo. Edu, nos vemos en el podcast número 35 y nos despedimos ya del 34. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.